De revelar fotografías en blanco y negro en su garage a dirigir la fotografía de grandes producciones cinematográficas, Antonio Riestra ha trabajado en diversas películas alrededor del mundo. Ganó el Goya de la mejor fotografía con Pan Negro de Agustín Villaronga. Antonio ha trabajado con destacados directores como Andy Muschietti en Mama y Kazukai Kiriya en Last Nights. Riestra es miembro de la AMC, ASC, ACK y AEC. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales en @cinefotolatino, en Instagram, Facebook, TikTok, X y YouTube. También les recordamos que todo lo que estaremos platicando con Antonio en esta entrevista estará en nuestra página web, cinefotolatino.com. Ahí encontrarán todo el material visual de esta conversación. Este es Cinefoto Latino y les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar con la pregunta con la que siempre empiezo, es ¿cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Buscando algún arte a la cual dedicarme, pero también vi 3 millones de películas mexicanas cuando era niño y 3 millones de series que iban desde Bonanza, El túnel del tiempo, Viaje al fondo del mar, Jacques Cousteau, etcétera. Y luego, pues, Joaquín Pardavé, Pedro Infante, Gabriel Figueroa, etcétera. Aunque no sabía yo quién era Gabriel Figueroa, pero había visto La Perla, había visto Macario, vi esas cosas cuando era niño y realmente no me di cuenta de toda la influencia que había tenido en mí hasta ya ser director de foto. Ahora, empecé haciendo foto fija. De hecho, de niño tenía yo una Brownie y revelaba, etcétera, y sacaba fotos de la casa, etcétera, pero no lo hacía muy, muy frecuentemente. Y ya una vez estando en la prepa y hacia el camino a la universidad, tenía yo una cámara de foto fija, armé un laboratorio en el garage de mi casa y ya, pues de ahí se fue hasta que sucedió un día que me fui a vivir, después de vivir en la Sierra Huichola y trabajar con el Instituto Nacional Indigenista haciendo foto fija, me fui a vivir a Canadá y entonces en Canadá experimenté por primera vez en un lago congelado, experimenté lo que es un limbo. Empezó a nevar, todo se volvió blanco a mi alrededor y cuando estaba ahí y traía la cámara en la mano, de repente dije, pues es que esto no lo puedo captar así. Entonces, para poder captar esto necesito una cámara en movimiento. Y Ahí empezó, y yo no, ahí 22, y no tenía ni idea de lo que estaba yo diciendo. Mira. O sea, no sabía lo que era un director de fotografía, no sabía lo que era una luz, no sabía lo que era pues ni siquiera había estudiado las fuentes como tal, o sea, como que fue todo muy empírico. ¿Y después qué fuiste a la escuela o cómo fue o cómo te acercaste? No, es que antes había estudiado en la universidad, estuve 2 años en la universidad en comunicación. Ahí sí vi foto fija, vi historia del cine, vi un montón de cosas, pero no, o sea, no fue tanta la precisión para nada con de repente ver a un fotógrafo trabajar. Entonces me dieron, regresando de vivir en Canadá, Ricardo del Río, que es un productor, me dio la tarea de hacer un making of. Y ahí vi trabajar a un director de foto que se llama Dirk Bruel, que es danés. Uh-huh. Y por primera vez dije, eso es lo que quiero hacer, porque lo vi hacerlo. O sea, le vi, por ejemplo, estábamos filmando en Chiapas y estábamos filmando adentro de casitas que están, bueno, chozas como con maderitas en medio, como con carrizo. Y por ejemplo, una vez vi a Fernando Moreno Gaffer ponerle densidades neutras, o sea, gelatinas que yo no sabía ni siquiera lo que era. Y entonces de repente ahí cuando vi eso dije, claro, lo que está haciendo es que está bajándole la luz allá afuera. Y entonces empezaron a caer como veintes de manera completamente natural Claro. y empírica. O sea, no el único curso que tomé en mi vida es un curso que daba Kodak de exposición. Y eso es lo que yo recomiendo a cualquier persona que quiera hacer fotografía. Primero que nada, aprender a exponer. Claro. Después ya encuadrar es algo muy natural.
El ojo se mueve a su manera, el ojo, si lo sabes escuchar, te lleva, pero la exposición la tienes que aprender. Y entonces, bueno, después de esta cosa del making of, como... Después del making of, vi a Sergio García trabajar como foquista y entonces yo tenía dos opciones, sabiendo que no sabía nada, que era el camino de Fernando Moreno Gaffer, o sea, el camino de los eléctricos y las luces, etcétera, o el camino del asistente de cámara. Y entonces me pareció a mí que lo más natural para estar cerca del fotógrafo todo el tiempo, pues era aprender a asistir cámara. Y en ese momento, Alexis Abe estaba fotografiando un corto. Alexis iba en el CUEC y estaba fotografiando un corto de Salvador Ortega. No, Alexis iba de foquista. Ah. Salvador Ortega estaba fotografiando y ¿cómo se llama? Ahorita te digo, se me fue el día. Bueno, no importa. El caso es que de repente Alexis me dice, aquí está el magazine de un Arri 3. Y en ese momento aprendí a cargar el magazine. En ese momento. Entonces me dice, mira, este es un short end. Aquí lo puedes hacer afuera. Y luego... A ver, ahora mete las manos y carga los magazines. Y entonces los siguientes 3 días yo cargué magazines. Y a partir de ahí, me fui pues labrando todo. O sea, de ahí me fui a hacer como loader, la primera unidad de Clear and Present Danger, la película de Harrison Ford. Anna Roth era la productora. Y entré al sindicato, y de ahí en adelante, de ahí brinqué a ser foquista. Nunca pasé por ser second. Me entrevisté con un director de foto, John Campbell, que estaba buscando foquista para Rough Magic, que es una de las primeras películas de Russell Crowe con Bridget Fonda, y me dieron la chamba de foquista. O sea, de repente me volví el foquista de la primera unidad y estaba yo subiendo la cámara a Tikal con Claire Piplow, que es la esposa de Bernardo Bertolucci, dirigiendo. O sea, de repente de la nada, o sea, oye, esto me encanta, pues de repente ya lo estaba haciendo. Oye, o sea, lo que está chistoso, lo que veo chistoso es que es un poco, bueno, de suerte. Sí. Y voy a decir una palabra que va a sonar como fuerte, pero es chistoso, ¿no? Como hasta un poco irresponsable de que la vida pues hago loader, ¿no? Pues soy ¿no? Pero por Pues ejemplo, sí. cuando la primera vez que cargaste te pusiste nervioso. No. Y de foquista No, porque justo creo que la forma de hacerlo en ese momento, pues era sin conciencia. Claro. O sea, sí, más bien la palabra es equivocarme claro. era sin estar consciente de que no sabía Claro. del todo, ¿no? Que justo ahora, evidentemente ahora se necesita mucha más formación Claro. en muchas cosas porque de repente no eres ya algo sin haberlo hecho por lo menos un par de veces. Sí, claro. Y que ya hayas demostrado que también es una adicción un poco. Llevaba yo ya varios comerciales, o sea, porque esa es la parte de las películas, pero sí llevaba yo varios comerciales. Sí, claro. En donde por lo menos había visto que, o sea, gente que todavía está en CTT, en esa época era solamente CTT, y luego vino Alpha Star, y luego vino EFD, y luego vino Revolution. Y entonces en esa época, pues para aprender tenías que meterte, o sea, ir a preguntarles a todos ellos, oye, o sea, y tener este poquito de formación que solamente si tú te la buscabas, y creo que es igual ahora en un sentido. Sí. O sea, solo tú te lo puedes buscar. Sí. Y tienes que ir a tocar 42. De hecho, hasta si vas a la escuela tampoco. Te resuelve nada. Y tienes que tocar 42 puertas hasta que te abran una. Claro. Sí, no me recuerda yo cuando justo la primera vez que fotografié en 16 milímetros, nunca lo había hecho. Ya había tomado fotos con mi cámara. Y me dijeron, ¿lo has hecho? Sí. Claro. ¿Sabes usar la cámara? Claro. Claro. Pero pues no, estaba muy... Pero había un foquista. Sí, había un foquista, justo dije, no, pues... Oye,
talente. Y bueno, lo que se me olvidó mencionar es a Jean-Michel Lacor. Ajá. O sea, en todo ese proceso yo estaba trabajando en Ultrafilms. Y entonces ahí venía Pascal Rabó, venía Pascal Martí, venía Declan Quinn, venía o sea, venían puros DPs heavies. Okay. Y como yo tengo la fortuna de hablar francés, entonces tal vez no tenía tanta experiencia, pero tenía otros métodos. Sí, claro. O sea, de hecho, pues cuando aprendí, una de las cosas que nunca aprendí hasta que me lastimé fue a cargar. Por ejemplo, cargar cajas. Entonces, eventualmente porque una cosa es la parte técnica y otra cosa pues es toda la parte física. Claro, que también es súper importante que aprenderle. Claro. Y bueno, ¿y cuál fue tu primer trabajo como director de fotografía? Mi primer trabajo fue un director gringo venía buscando un gaffer / foquista. Y entonces un comercial de Gatina en el cual básicamente me entrevistaron y me dijeron, el director Jim Money me entrevistó y me dijo, ¿cómo iluminarías un set en el que la cámara está pegada al set? Porque tenemos que hacer que el gato se deslice y regrese a su posición. Entonces, pues armé en mi cabeza un sistema que le puse arriba para que fuera una cosa súper suavecita de luz. Entonces, todo estaba pegado al set. Entonces, el set, la cámara, las luces, todo estaba en un solo. Y lo consulté con un gaffer en esa época y entonces tuve mi primer trabajo. ¿Pero ahí como director de foto? Ya como director de foto. ¿Y tu primera película cómo fue? Mi primera película fue en Praga, como director de foto. O sea, ya había yo hecho, operé en Amores Perros, hice la segunda unidad de Frida con Rodrigo. Y luego en Praga me entrevisté, o sea, la esposa de Pavel Berchik, que vino de intercambio de FAMU, de la Escuela de Cine, a México. Jimena Montemayor se fue a estudiar a Praga. Me hice amigo de Pavel. Pavel me presentó a su mujer, Carla Stoyakova. Carla estaba por producir Normal con Julius Shevchik. Y Julius y yo nos conocimos y pues luego conectamos, me enseñó el guión y yo le dije 4,000 cosas porque me encantó el guión. Pues es la historia de un asesino. Claro. Es la historia de Peter Kürten, que es el mismo de Dial M for Murder. Pero es, digamos, el origen de dónde viene la mente de este asesino. Y entonces estaba escrito de tal manera el guión que permitía ya de entrada un montón de efectos de luz. Y me inspiré muchísimo en Salón México. O sea, me llevé de México varios libros y sobre todo a Julius le enseñé a Gabriel Figueroa. Y entonces cuando vio esto dijo, vamos a hacer esto. Y entonces era una historia oscura, o sea, como las circunstancias perfectas para fotografiar, en mi opinión. O sea, mezclamos mucho el claroscuro con el cian y el morado como tonos, ¿no? Y entonces empezamos a ver formas de llegar con los HMIs y ponerle un fluorescent green para llegar a un cian que fuera como, o sea, lo suficientemente corrosivo. Y luego le metimos había cosas el tungsteno con plus green. Claro, todo esto lo hacíamos en las luces, no había diales de LEDs, etcétera. Y llegábamos a ciertos tonos en las pruebas y pues esa era nuestra paleta. Y de hecho, esa paleta surgió de habernos llevado el production designer, es pintor y además es el papá de la producer. Entonces llegó con pinceles a los scoutings, o sea, nos íbamos llevaba un cuaderno y llevaba pinceles y llevaba acrílicos y llevaba millones o sea, carboncillos y etcétera. Entonces íbamos viendo cómo él iba dibujando. Yo sacaba mis fotos y él dibujaba. Y luego Julius pues alucinaba, o sea, entonces entre nosotros tres armamos toda la estética mientras íbamos
armando. Y luego leyendo me acabé enterando que Diego Rivera viajaba con el Indio Fernández y con Gabriel Figueroa, y Diego Rivera iba dibujando. Mira Y que entonces dije, oye, mira, esto lo estamos haciendo, y salió así porque... natural. Oye, Sí. y ahorita que hablas de color es interesante porque, Ujú. eh, pues, yo la última película que hice antes de que salieran los LEDs, pues era prueba de que la gelatina con tungsteno, la gelatina con HMI, y ibas probando cómo, justo esto que hablas, ¿no? De cómo reacciona el color ante una luz, ante una exposición, bla, bla, bla. ¿No? Y entonces, pero ahora pues hay una bulimia de color donde es tan fácil decir rojo, un poquito menos rojo, un poquito más magenta, ¿no? Y entonces yo le invito a la gente a hacer pruebas, ¿no? De no nada más llegar al set y color así, color le voy a poner así, ¿no? Sino hacer una reflexión de cómo combinar los colores, pero desde antes, ¿no? Y había obviamente la temperatura de color de la cámara, De o la sea, cama. porque Sí, por un lado estabas leyendo tungsteno o día, y y luego el reaccionan ochenta y completamente cinco o el diferente. 81 pues daban diferentes Tonalidades. maneras de leer el blanco. O Claro. sea, porque al final de cuentas, donde tú pones el blanco, todos los colores se van a ir hacia un lado o hacia el otro. Claro. Y lo que, no, lo que yo sugiero siempre es, eh, a la hora de estar preparando, no solo medir, o sea, no solo mezclar tus fuentes, o sea, de HMI, tungsteno, gelatinas para que veas cómo se ven, sino también medir las luces, porque todos los HMI se van a ir o hacia verde o hacia magenta. El tungsteno es más estable porque es tungsteno, a menos de que la lámpara esté Ya, ya muy gastada, pero y lo mismo con los HMIs que se van a ir hacia, de acuerdo a la edad de la lámpara. Entonces, una sugerencia, por ejemplo, es ponerle nombre a la luz y luego saber cuánto de magenta o de plus green necesitan para que llegues a donde estás poniendo el blanco, ya sea que sea 5600 o 3200, que a partir de ahí leas, siempre medir las luces antes de que te las lleves, claro. porque si no, la constancia de color, pues no, No, sí, no claro. es... Sí. Oye, ¿y en qué momento te dijiste ya soy director de fotografía? Qué buena pregunta. Creo que primero me tuve que creer que eso es lo que yo quería hacer y que eventualmente iba yo a, digamos, a poder resolver eh, la mayor parte de las veces secuencias completas y películas completas. Creo que fue cuando empecé a hacer ya realmente películas que dije, ahora sí ya estoy fotografiando. O Ujú. sea, ahora sí ya soy director de foto y mucho siento que tiene que ver con con la preparación. O sea, a la hora de estar sentado frente a un director diciendo, junto a un director diciendo, a ver, ¿cómo vamos a resolver esto? Y entonces empezando a dibujar, cuando ves que ya estás entendiendo, o sea, o absorbiendo lo que se quiere contar en cada secuencia y luego al Claro. final en una película, pues es cuando ya sientes que puedes contar una historia de la manera más cercana a lo que tú No entiendes como entiendo. película. Eh, Oye, justamente estábamos hablando antes sobre esta idea de que como director de fotografía pues tienes que saber edición Ah, y dirección realmente también, ¿no? Tienes que estar consciente de los actores, ¿no? Entonces quería ujú. saber tú cuál es tu opinión en este sentido. No, obvio, por ejemplo, en el sentido empezando por la edición, yo creo que nosotros editamos desde el set, incluso editamos desde estar dibujando. O sea, parte uno es dibujar con el director, porque ese shot list, o sea, ese, fo- ese, ese storyboard que luego se convierte en un shot list, pues tiene que estar hablado y tiene que tener desde ahí un toque de cómo vas a editar. O sea, de que pones la cámara en un lugar, o sea, y además un estilo, porque también una cosa es filmar abierto o medio, que generalmente acabas haciendo cosas más sofisticadas, Ujú. o planos secuencias enteros, y la manera de ir editando es viendo uno dónde vas a poner la cámara y
a la hora de estar dibujando, 2 cuando revisas el shot list, 3 cuando ya lo estás viendo filmado. Cuando lo estás filmando, de repente vale mucho la pena, por ejemplo, acercarse al script y decirle, oye, nos falta algo. Porque probablemente o sea, en la dinámica de estar filmando, puede ser que se te olvide algo. Parte de un diálogo, una mirada, que son cosas que en el momento, afortunadamente hay alguien que está viendo ese tipo de detalles, que por tú estar resolviendo otras cosas y el director está resolviendo otras cosas, no vemos. Entonces, sí, ver películas desde el ojo de la edición también, por ejemplo, es súper importante. Decir, oye, ¿por qué editaron así? O sea, ¿cómo es que esto es muy picado, esto es muy, muy calmado, esto tiene muchos ángulos, esto no tiene ángulos, tiene uno y siento que o sea, al ir haciendo más y más y más películas vas desarrollando una cierta intuición que tiene que ver más con cómo sientes lo que está escrito y cómo los actores lo están reflejando. Cuando ves a los actores en el set es donde ocurre la magia absoluta y de repente, o sea, este personaje que se llama Pedro y esta que se llama María, que tú has imaginado en tu cabeza de 3 millones de maneras, de repente los ves ahí y dices, wow, a ver, ahora sí, ella hizo tal cosa hacia el otro lado, pues eso no se me había ocurrido, pero pongamos la cámara allá porque se está girando de tal manera que si no, no. Y luego ser como, o sea, ser como economista a la hora de filmar, porque de repente no se necesita tanto para contar una historia. Claro, sí. O sea, no, hay veces que no tienes que mover la cámara porque la pones en el lugar correcto y los actores hacen todo exactamente hasta que llega al primer plano y luego el uso del foco. Claro. O sea, el foco es una gran herramienta de storytelling para cambiar la atención y luego pensar en dónde está el ojo. Esa es otra cosa que, bueno, esa está más conectada con corregir color. Okay. Al final, pero desde el principio hay una cosa que tú sabes que las luces altas en los fondos te llevan el ojo hacia allá. O sea, si yo volteo hacia esa esquina, veo esa rendijita por donde está entrando la luz en la puerta y mi ojo va directamente hacia eso. Claro. Entonces, el manejo del ojo es pensando sin juicio, ¿no? O sea, ¿a dónde está yendo mi ojo? Porque se está moviendo de una manera natural. Claro. Es un recurso. Y luego dirigir a los actores, pues, obvio, o sea, tienes que saber sobre todo, de emociones humanas, porque de eso se trata, a final de cuentas, lo que un actor está expresando enfrente de la cámara, pues son emociones. Está contando una historia a través de las emociones. Claro. Y de las acciones. O sea, porque de repente espérate, a lo mejor no necesita hacer nada el actor, pero reflejarlo en los ojos. O a veces sí necesita hacer mucho. Pero ya ves que el cine, bueno, de cierta manera se cuenta en el rostro. En el rostro, claro. O sea, es ahí donde ves que le cambia la expresión y a mí me impresiona mucho, por ejemplo, Annette Bening tiene esta cosa de que la ves mientras está ensayando o mientras están cambiando, no sé qué, y es una persona. Pero en el momento en el que Prevenidos corre cámara, hace un switch y ves al personaje. O sea, ves cómo se encarna el personaje en esta persona, o sea, en esta mujer. Y lo ves y dices, wow, ya no es Annette, ahora es esta chava que vengo viendo y oyendo. Y eso como, o sea, para mí, como la coherencia en las reglas del interior de ese personaje son las que necesito yo saber también como DP, no solo como director. O sea, sino necesito ir siguiendo emocionalmente las curvas, ¿no? de los personajes. Que es importante porque siento que pasa que a veces se nos olvida esto que dice de las emociones, son muy importantes.
a veces se nos olvida y nos vamos solo por la parte bonita fotográfica, ¿no? Sí. Y a veces te olvida esto, el ritmo y las emociones, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirve tener un plano bonito, con una luz bonita, con un movimiento de cámara bonito, si falta emoción en lo que estás filmando, ¿no? Ahorita me hiciste acordarme de un plano en el que en Pan Negro estábamos filmando en el momento en el que el papá se despide del hijo en la cárcel. O sea, el hijo viene a ver por última vez a su papá porque lo van a fusilar. Y o sea, es un plano donde la cámara se empieza a mover, el tipo está viendo hacia abajo, levanta la cara y cuando levanta la cara a todos nos puso, o sea, como gelatina, ¿no? Así. O sea, yo fui a tal grado esa emoción que en el momento en el que cortamos, o sea, se me empezaron a salir las lágrimas ya mientras estaba yo operando. Pero en el momento en el que dijeron corte, me tuve que salir del cuarto a llorar. O sea, fue tan real em, lo que el actor estaba, Roger Casamayor, lo que estaba expresando, que a todos se quedaron helados así en el set. Yo me tuve que ir. O sea, yo tuve que salirme completamente de la habitación, me fui a no sé dónde, estábamos filmando en una fábrica antigua y acabé así, pero, o sea, me tocó algo a mí muy personal que fue tan claro y tan real y tan todo pues, o sea, aguanté la toma, o sea, porque me estaba, Sí. o sea, me quedé en silencio, o sea, tuve el respeto, que esa es otra cosa súper importante, que no se nos debe de olvidar en el cine actual, que es el respeto a lo que están haciendo los actores. Claro. Porque, o sea, Que a veces los vemos como props, así que llegas y lo mueves. sí, o como sigue corriendo. Entonces, ¿cuánto tiempo le puedes dar al actor para que se recomponga por dentro? Claro. Para que la emoción Regresa. regrese y entonces se establezca y luego puedan volver a salir de un lugar. O sea, hay una serie de economías que hacíamos antes porque la película costaba más cara filmarla, pues que vale la pena seguir respetando. O sea, el ensayo, pues si no es ensayo, ya es una toma. Es una toma, exacto. Que O eso sea, se ha perdido. Eso, Y eso es parte del respeto a los actores. y eso es parte del respeto a los actores y al crew entero, Y al porque crew es como yo entiendo mucho acerca de las circunstancias y de todo lo que quieras, pero la forma no hay que perderla, o sea, el método. Claro. Oye, y pues ahorita que hablaste de esta película de Pan Negro, este, pues, ¿cómo fue esto de trabajar con niños? Es una película en España, ¿no? Pan Negro lo filmamos en Cataluña, Ujú, con Agustí Villaronga. ujú. La escribió él y bueno, el niño era o sea, es que es el niño que va descubriendo todas las mentiras de los adultos. Es una película durante la guerra civil en la cual no se ve la guerra, sino los efectos que tiene la guerra dentro de las familias. Y entonces vas viendo cómo el niño se va dando cuenta de que todo mundo miente. ¿Y ahí cuál fue tu acercamiento a la Entonces ahí había una parte, Ajá. ahorita me acordé justo, hay dos momentos en donde hay dos maestros distintos en dos escuelas diferentes, que los dos tienen una sombra larga proyectada sobre la pared. Entonces a mí se me ocurrió que como esta sensación de mientras más cerca de la luz, mientras más cerca de la luz, más lejos estás de la sombra, y viceversa, o sea, mientras más cerca de la sombra, estás más cerca de la luz, más lejos de la luz. Sentí más bien que la luz estaba proyectando esa sombra como sacándola a la luz, o sea, como enseñando que hay esa sombra detrás de esta persona. O sea, que la sombra está actuando sobre la persona. O sea, la persona se está conectando con ese lado sombrío y a partir de ahí es que motiva sus acciones. Órale. Y por ejemplo, todas estas cosas que hablas de las sombras, ¿esto fue una cosa que hablaste con el director?
Sí, que eso, al fueron escautear, Ajá. empezamos al escautear e ir leyendo, porque una cosa súper útil y muy didáctica que hacía Agustín, que en paz descanse mi querido amigo, Ujú. era él mismo recorrer los espacios de los actores. Entonces, cuando estaba bloqueando, si él estuviera filmando esto, se hubiera sentado de tu lado y se hubiera sentado del mío. Y luego se hubiera puesto donde está la cámara y se hubiera puesto donde está esa. Y hubiera sentido lo que se siente estar de cada lado. Ujú. Y luego eso lo llevaba como muy a las instrucciones con los actores. Y luego yo empecé a hacer eso para también sentir, por ejemplo, si había algo que podía distraer la mirada de los actores. Entonces me empecé a recorrer esos espacios diciendo, esta luz la tengo un poco muy arriba para su ojo. Mm, Y entonces quizás no necesariamente era lo más bonito para la cámara, pero yo sentí que darle al actor esa posibilidad de no tener que distraerse por algo que no tiene nada que ver con lo que está le va a sintiendo ayudar. facilita la emoción. Y luego hay veces en que es útil, curiosamente, distraer, o sea, como un guamazo de luz que él mismo, ella están buscando, que lo encuentren. Claro. Pero para eso tienes que estar conectado con la secuencia. O sea, algo que me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando no opero, es que hay cosas que pierdo Mm, porque no las estoy sintiendo en el ahí riff. pegado cerca con los actores. Mm, Pero eso ya es claro. Sí, una sí, sí. reflexión, O sea, te hace ganar algunas cosas no sí, operar, pero pierdes pero otras. otras pierdes. O sea, hay una cosa, sí, con el tiempo, o sea, de que vas más a saco porque hay dos personas que están operando y entonces vas hablando y, no, o sea, panea un poquito antes, no sé qué, o sea, esas cosas se pueden hacer, pero hay algo dentro del espíritu mismo de estar cerca de los actores. O sea, creo que ese nivel de energético, o sea, como emocional, solamente se puede Estando ahí. experimentar si está cerca. Que eso me hizo pensar en la otra película de la que hablamos, The Last Nights, Ajá, porque justo. esa yo operé toda la cámara A o B, o sea, porque nos la turnábamos Ramón Sánchez y yo. Ramón es un extraordinario operador de Steadicam Ujú. español. Y entonces él iba con el Steady y yo iba con la cámara en mano haciendo todos los cerrados. Esa película, pues, es sobre todo, es como este mundo, em, pues, medieval, pero, o sea, medieval en el sentido de la tecnología. Entonces, las únicas fuentes de luz era el fuego, la luna y el sol. Ujú. Y los componentes que se deriven de todo eso. Entonces, para esa película, lo que acabamos haciendo fue usar unas lámparas que se llaman sun strips, que son puras luces dicroicas. Y de hecho, esto es antes de ya que la sofisticación de la tecnología LED fuera tal que ahorita ya, whatever, no importa, pero en ese momento lo que hacíamos es que le mandábamos, por ejemplo, filmamos el fuego directo y luego reflejado, y eso lo ampliamos y lo convertimos en una señal de video. Y entonces teníamos nuestros sabores de más intenso, intermedio, súper sutil. Y entonces con Wi-Fi, de hecho, le mandábamos la señal a los sun strips, que esos los encontré en Panalux en Londres. Ujú. Que hay un... Bueno, y lo que hacíamos era ir modulando desde el iPad, pero no a LEDs, sino a luces dicroicas. Y luego la temperatura de color, como eso sí era todo constante, 2000, era como de 2700 a como 1800 cuando estaba más bajito. Entonces sabíamos, pues los niveles de intensidad también nos daban la temperatura de color. Hoy,
¿Cómo hubieras hecho eso? ¿Le hubieras hecho igual o le hubieras puesto un un LED ahí? Bueno, es que la calidad de las dicroicas, pues no te la dan los LEDs. Claro, O sea, no tienen esa, pues tungsteno. claro, A final de justo, cuentas, es un tungsteno que puedes fliquear, que puedes, claro. Y es que justo es de las cosas que, ujú. es de las cosas que, no, yo siento que va avanzando la tecnología, eso, ¿no? Y dices, bueno, el LED ya puedo poner colores, ya puedo poner todo, pero a veces no es la solución, ¿no? A veces tienes que, justo el tungsteno. Ahora aquí en México se han olvidado mucho los tungstenos, pero por ejemplo el 20.000 tungsteno es muy bonito. Sí. Pero ya no hay, o sea, hay 20.000 tungstenos, pero ya muy viejos. Ya no hay lámparas también, ya no las Sí, no, ya compran, no, etcétera. pero entonces no hay manera que un LED te imite Ese color eso. y esa textura Es de que es los. fuego quemándose en realidad, ¿no? Sí. El filamento quemándose ahí. Entonces por eso te hice esa pregunta, cómo lo, Yo siempre llevo todavía un kit de tungsteno sin importar o sea, claro, empiezas a entrar en conversaciones de que la, del diésel y cosas o sea, a veces entiendo, pero o sea, yo siento que todavía hay que pelear la imagen. claro, O sea, no hay que soltar la calidad. Y si tú sabes que esa calidad le va a aportar a la historia, pues hay que hay que pelear por eso, pedirla. claro, O sea, y sobre todo hay que hacer entender que no es que nos queramos gastar las cosas por gastarlas, sino que podemos ahorrar en unas y luego poner en otras. O sea, hay como escoger las batallas, que siempre lo claro. hemos hablado toda la vida. Y los productores, como yo pienso que hay muchos productores creativos que sin duda entran o sea, en esa conversación desde otro lugar, de, oye, vamos a darle lo mejor que encontremos y que podamos pagar a la historia. Claro, Y ahí sí se puede, o sea, como que hay un arte ahí en cómo negociar, o sea, cómo expresar de una manera no impositiva, sino más bien en diálogo. diálogo. De, oye, yo entiendo los problemas de la producción, sin duda, o las posibilidades que tiene una producción. Y por el otro lado, pues, yo no quisiera decir la defensa de la imagen, pero hay una parte en donde Que sí. tenemos que Pues al defenderla. final te hacemos. Es eso. Eh, justo hay un tema ahora con Ujú. los productores. Siento que a veces, no digo todos, pero a veces muchos producen para ahorrar dinero, pero olvidando que están produciendo para hacer un proyecto, una película o lo que sea, ¿no? No solo Yo es ahí, ahorrar ¿sabes dinero, qué? es, Yo ahí, ¿sabes qué pienso? Que hay que conocer el presupuesto. Y entonces saber que el presupuesto tiene una preproducción, una producción, una post y luego ujú, un terminado. Y entonces decir, oye, pues no me voy a gastar lo que está después, o sea, de lo que está aquí ahorita, cómo esto lo claro, maximizamos, pero sin el otro día, sin esta expresión de contar chiles, ¿no? ujú, que sí, Porque esa acaba pasando que yo en mi experiencia sé que lo barato sale caro. sí, Ya claro. no hay manera, a mí ya no me convencen de lo contrario porque lo he vivido 1000 veces. Entonces dices, bueno, sí, porque es un poco más barato y luego lo acabas pagando. Por supuesto. Oye, y a ver, nada más dos cositas. En pan negro, ¿qué cámara y qué lentes usaste? En pan negro, Arricam Light Ajá, y Cooke S4. ok, en 35. Ajá. ¿Y las nights? Last Nights usamos Alexa Mini y también Cooke S4 y Angenue, El el Zoom, óptimo. ok, el Pero 24. ese fue en 35 normal, en Super En Super 35, 80, sí, el 24 290. claro. Ahora quiero hablar de un tema que, eh, pues digo, yo me siento identificado en ese sentido, que es la multiculturalidad, los países, ¿no? Que has vivido en República Checa, en España, en Estados Unidos, en México, pues en Canadá. Pues primero, ¿qué te ha aportado eso? Y también bueno, qué ventajas y qué desventajas y cómo, porque ahora que es más fácil viajar y todo, pues le está pasando a muchos, pues gente del cine
que quiere viajar, que quiere hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo te manejas con todos los países? ¿Qué ventajas y qué desventajas? Este, a mí desde muy desde el principio, como si había, por ejemplo, cuando yo conocí a Jean-Michel Acor, Jean-Michel de alguna manera pues me adoptó como su ahijado en el cine, o sea, sí fue mi padrino. Y de entrada, pues yo ya estaba hablando con alguien que era un inmigrante. Entonces, y luego esta conversación es que viene tal y tal y tal, y entonces pues yo ya hablaba francés. O sea, afortunadamente tenía yo muchos amigos en el liceo. Uno nunca sabe por qué pasan ciertas cosas hasta que las usas, hasta que te sirven. O sea, yo que iba en una escuela, me llevaba con todos los del liceo y para poderme llevar con los del liceo me metí a la Alianza Francesa a estudiar francés a los 16 años. Entonces empecé a estudiar francés sin saber porque me gustaba la cultura y porque me quería comunicar con gente que venía de otras partes del mundo, llámese África, de diversos países de África o diversos países de Europa, que hablaban francés. Y curiosamente eso fue lo que me abrió la puerta completamente a ya estando asistiendo cámara. Vienen estos directores y estos directores de foto, pero yo me voy a poder comunicar con ellos en francés. Y luego pues ya hablaba inglés también y entonces pues también había 1000 que venían de Holanda, de X y hablábamos en inglés. Entonces yo tenía o sea, el hecho de estar entendiendo todo de lo que se hablaba, pues me daba una ventaja gigantesca a mí para poder ser más útil. Claro. Eso me empezó a abrir a mí la cabeza de entrada pues es que ahora quiero ir a conocer tal lugar. Yo empecé primero viajando por México, o sea, eso fue como algo que me puse yo como tarea. Yo dije, primero, durante o sea, a lo de adolescencia tardía, lo que voy a hacer es viajar por mi país y después voy a empezar a viajar por el mundo. Y viajando por mi país, curiosamente, oyendo lenguas completamente distintas como la lengua huichola, porque trabajé en el Instituto Nacional Indigenista, de repente yo decía, es que esto es otro universo en el que me encantaría participar. Entonces luego eso se abrió, me fui a vivir a Canadá y en Canadá, pues, o sea, también de repente fue, o sea, ver que hay tantas maneras de describir el mundo como tantas formas de resolver las cosas. Y entonces cada una de esas cosas me iban a dar a mí algo distinto, ni mejor ni peor, distinto. Y luego fui pues mientras más películas empiezas a ver, que son en más idiomas, las muestras de cine de los 90s, que pues, sí nos daban así como la ventana a ver, o sea, la primera vez que vi In the Mood for Love, casi, o sea, fue así de, ¿qué es esto? ¿No? O sea, necesito ver más cosas. Y luego me empezaron a pasar cosas como llegar a la República Checa, a Praga en particular, y el día que me desperté ahí, la primera mañana que me desperté en Praga, sentí que estaba en mi casa. Y eso me llevó a buscar a un abogado que me consiguiera una visa y empezar a tocar puertas para conseguir trabajos. Porque lo que sí me acababa pasando en esa época es que como yo no venía de un cierto grupo, o sea, bueno, de ciertos grupos en México, pues no me daban chamba. O sea, y se entiende, o sea, mucha gente venían creciendo juntos en la escuela, trabajaban juntos. Entonces, cuando había outsiders como yo, pues era como, pues, los que me daban a mí trabajo eran los outsiders de los outsiders, Claro. no tanto los grupos que ya se venían haciendo. Entonces, al llegar a Praga, lo que acabó pasando es que alguien de una cultura completamente distinta a la suya, pues empecé a ver cosas de su cultura que eran similares. Y ahí fue donde empecé a aprender a buscar las similitudes y no las diferencias. Y entonces, claro, pues nos podemos comunicar en este lugar, la luz, la sombra. De México hay estas influencias increíbles como la de Gabriel Figueroa, que yo en particular me llevé a una película. Y eso fue como abriendo puertas. Y entonces iba yo y seguía tocando y seguía tocando. Vivir como inmigrante te pone la cabeza en otro lugar completamente distinto. O sea, tú sabes
que tienes que hacer las cosas. Nadie va a venir a tocarte la puerta para decirte, oye, mira, este es el guión más extraordinario que hay en la historia y queremos que lo fotografíes tú. Pues tú tienes que salir a buscar. Claro. O sea, los inmigrantes adquirimos un sentido como por un lado, de responsabilidad con nosotros mismos y por el otro lado de supervivencia. O sea, te sale el instinto de supervivencia también, ¿no? y de humildad, de que dices, híjole, es que pues yo no sé todo, necesito oportunidades y me tengo que buscar las oportunidades. Claro. Y entonces eso me fue abriendo puertas. Y, o sea, de ahí trabajar con Agustí, que fue una cosa también que salió de... Julius editó un teaser de Normal que quedó increíble y entonces yo se lo mandé a María Ripoll. O sea, conocí a Blanca Aiza, que era mi agente en España. Luego ella me presentó a María Ripoll. A María Ripoll le mandamos el teaser, que todavía era en DVD. Se lo mandó Agustín. Agustín lo vio y le encantó y dijo, yo lo quiero conocer. Y entonces luego lo fui a ver a Barcelona, de Praga, y pues de repente ¿no? Estábamos haciendo Pan Negro. Y de ahí se fueron abriendo puertas. O sea, Last Nights es un director japonés. O sea, Kaz Kirilla lo fui a conocer a Praga, porque ellos iban a filmar en la India y luego se cayó, por alguna razón, toda la producción, se la llevaron a Praga. Estaban buscando DPs. Yo me fui a entrevistar. Yo estaba en España, me fui a entrevistar con él y me dio el trabajo. Algo vio que le llamó la atención y entonces de repente estaba yo con director japonés, director coordinador de stunts coreano, y luego pues todos los personajes eran de todo el mundo. Claro. Y había esta cosa de, pues editor inglés, Mark Sanger, el de Gravity, claro. Y de repente te ves rodeado de y además de muchísimo talento, que a la hora de que lo compartimos, o sea, que dejamos de pensar en solo nosotros, sino que hacemos un equipo verdadero, jala. Porque todos tenemos algo en donde pertenecemos y al mismo tiempo no. Y la sensación de como me pertenezco a mí mismo y con lo que yo estoy dando, estoy abriendo un espacio porque nadie de aquí es como yo, es padrísimo. O sea, porque tú adquieres tu lugar y al mismo tiempo respetas el lugar de los otros desde tu lugar. Claro. Porque reconoces tu responsabilidad específica, ¿no? Y entonces se vuelve... Entonces, obvio, me encanta que haya gente de todo el mundo en todos lados porque, o sea, de repente tal dijo no sé qué palabra que yo nunca había escuchado y entonces entiendo que yo que hablo ya varios idiomas, sé claramente que hay cosas que necesito decirle en un idioma en particular porque en el otro no traduce. O sea, no hay manera de decir ciertas cosas en ciertos idiomas porque pues bien, tienen una historia larga y te dicen algo en particular y eso lo tienes que expresar así. O sea, la imagen es un poco así. Claro, claro. Para la imagen necesitas claridad, como coherencia. No es que todo se vea bonito. O sea, eso es una cosa que ahorita yo noto muchísimo, que es que nos estamos embelleciendo con que se tiene que ver espectacular, precioso. Y no, o sea, hay que equivocarse. Claro. Exactamente. O sea, hay que justo... Y estar cerca justo de las emociones, creo que es muy importante. Oye, y por ejemplo, bueno, en Dominicana, ¿no? Que te quieren mucho en Dominicana. Justo iba yo a mencionar eso mientras hablábamos, porque lo que a mí me ha pasado, o sea, es curioso lo que me ha pasado en las veces que he ido a Dominicana, siempre hay algo que me salva la isla a mí. Okay. O sea, yo le debo muchísimo cariño a la isla y obvio con la gente, pues sin la gente no es lo mismo, no es la isla, en las que yo estaba pasando como por alguna cosa compleja emocionalmente, familiarmente, etcétera, y de repente sale este proyecto que me salva la vida. Y entonces llego y es como una cosa muy refrescante de hacer cine con gente que le gusta hacer cine. O sea, todos, o sea, y eso de verdad lo digo con mucho cariño, todos con los que yo he trabajado han tenido la entrega, el cariño de decir, es que vamos por esto, ¿no? O sea, vamos con todo.
Claro. Y lo hacen, o sea, y sí, digo, por ejemplo, tú lo tienes muy claro, trabajar en la playa es horrible, o sea, horrible porque todo es más lento, porque vas caminando y lo que normalmente haces en un suelo 3 segundos, haces Sí, 10. claro. Entonces necesitas tener una actitud mental muy positiva, muy, para decir, bueno, de aquí son 10 metros, me voy a tardar 1 minuto. Claro. Y voy con la cámara y voy caminando y atrás de mí va un bavenet con un no sé qué, o sea, va un marco y va esto y va el rebote y, o sea, y sabes que estás moviendo un montón de cosas al mismo tiempo y volteas y todos están sonriendo Bailando. y bailando y, o sea, y luego entiendo así o sea, hicimos Black Demon, que es la última película que hice ahora en Pinewood, Ujú. que bueno, ese tanque es, o sea, o sea, es un, tienes que, tienes que tener muy claro la geografía, el espacio, o sea, el agua, todo es más lento, Todo. todo. Entonces creamos un blue screen de 360 grados para poder mover a los buzos allá adentro, etcétera, porque el tiburón venía y se los comía y entonces de repente construyó el departamento de arte pues un edificio de 2 pisos, una torre petrolera, pero entonces cuando construyeron el, el, el tanque pues estaba pensado para la altura de los ojos Claro. o para ciertas distancias, nunca le habían puesto ahí un tanque, entonces ¿cómo empezamos? Entonces hay una cosa que a mí pues que siempre como que me recuerda por qué hago cine y es que empiezan a surgir cosas que no había pensado y no sé cómo las voy a resolver, Ujú. pero que si observo y escucho a alguien o yo o el que sea, o sea, entre todos vamos a salir Muy bien. con una solución. Y sabes una cosa que yo respeto muchísimo a la gente que me sabe decir que no, Ujú. porque si me sabe decir que no a algo, sé que me está abriendo la puerta para otra Otra cosa cosa. que no se me ha ocurrido. Y creo que aquí en nuestro país deberíamos de ser un poco más humildes y saber decir que Que no. no. Sí, porque siempre decimos, sí, 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 no te y luego preocupes. Y luego no. no es Y cierto, luego, porque luego claro. dices, oye, me dijiste que sí, pero no. Sí, pero lo que más. Pero si me hubieras dicho que no, a mí me obligas a hacer todavía más, Claro, o sea, hacer más research y decir, bueno, si de esta manera no se puede, pues tenemos que irnos por este otro lado. claro. Creo que eso nos haría muy bien Sí. en este país, saber decir que Es no. muy importante eso. Sí, Y, pero bueno, les mandamos saludos a los amigos dominicanos que además te quieren mucho. mucho Siempre y me yo a dicen, y ellos. Riestra, y Sí, yo Riestra. soy fan, yo soy Yo súper también, fan. ya es mi tercer país. Súper fan, sí, yo Sí, sí, fan. creo que son muy fan de ti. Tengo muchos Sí, amigos, ya sé, amigos, ¿a dónde amigos. vas? Sí, sí. Oye, Riestra, Diestra, Riestra, Riestra. sí. No, bueno, pues hay muchos. Freddy, bueno, Freddy Y me Luis han Miguel. salvado la vida, bueno, Ernesto Maxwell, Ajá, Satya, bueno, pues, Alejandra, bueno, ahí todos. Sí, no, 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 no son. Ahí los queremos, los queremos. Ana, sí. Y es difícil filmar. Vamos a tener también a fotógrafos dominicanos en esta temporada. Pero pues sí, yo me acuerdo ahora que estaba filmando hace tanto calor. Vejique, Al Vejique. Vejique es una Claro. joya, sí. Pero, pero estábamos en interior, hacía un calor, yo estaba, estaba pesado el ambiente. Yo no podía, yo estaba como enojado, cansado. Yo veía a todos tranqui, tomando cafecito. Sí, Y yo decía, pues no tienen calor. No, jefe, esto no es esto no es nada. nada en el Es que el verano. cuerpo, Yo, sí, el cuerpo se tiene que el, aclimatar sí, y se tarda. se No es tarda. un día de. Pero bueno, a ver, como última pregunta, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a un aspirante de director de fotografía, a un estudiante o a un director de fotografía? ¿Qué consejo ¿En qué plano? En general, en general? Sí. pues uno, digamos, si me voy más a alguien que está empezando, sacar millones de fotos todo el tiempo. O sea, entrenar el ojo a ver. Uno, observar muchísimo. O sea, amanecer observando.
sacar un montón de fotos, ver muchas películas, porque las películas pues te instruyen un montón, ver películas de todas las épocas, de todos los géneros, entender que es un género, porque eso pues, es vital. Claro. A la hora de filmar, pues necesitas saber en qué género estás moviéndote, conocer las reglas de los géneros. Cada género tiene su manera. Y claro, ahora estamos mezclando géneros de una manera brutal, entonces por eso es importante conocer por lo menos esas reglas. Y la verdad es que se aprenden de una manera muy... no quiero utilizar el tema, la palabra orgánica porque está completamente ya devaluada, pero sí de una manera intuitiva, ¿no? Creo que intuitivo es más claro, más específico. Y es importante una cosa que dices de ver películas de todas las épocas. De todas las ahora épocas. Todas las referencias que tienes es de Tarantino para acá, ¿no? No, hay que ver a Truffaut, hay que ver a... O sea, hay que ver al Indio Fernández. Exacto. Hay que ver a los Martínez Solares, hay que ver a o sea, para donde te vayas en el mundo, hay que ver a John Huston. A John Huston, claro. Hay que ver a Michael Park. O sea, hay que ver los clásicos de cada lugar. Puedes hasta escoger por director. Exacto. O sea, Kubrick hay que verlo todo. Y sobre todo de cada país, porque por ejemplo en México pasa que sí, tal vez conoces todo el cine de francés, todo el cine, pero has visto todas las películas de Indio Fernández. Eso es algo que yo hago mucho. Cuando voy a hacer una película, que también es un buen consejo, me voy a ver primero los pintores de ese país. O sea, si llego a un país, Praga, por decir un ejemplo, cuando llegué, lo primero que empecé a ver fueron pintores, que hay uno que es así, mi favorito se llama Schikaneder, que es espectacular, y luego me empecé a ver películas, ¿no? O sea, empecé a ver The Cremator, que es extraordinaria, es una locura, es un tipo que crema, que es un cremador es un director que se llama Uri Hertz. Okay. Entonces me empecé a ver como el cine de ese lugar y luego busco siempre exposiciones que haya de pintores actuales. Yo tengo la creencia absoluta de que los pintores ven cosas que yo no veo y entonces ya sea abstractas o realistas o hiperrealistas o expresionistas o del estilo que sea, sin duda ven cosas que yo no veo y entonces esas cosas como ellas los transitan esas calles, esos lugares, pues lo están viendo mucho más que yo. Claro. Yo tengo una cierta mirada limitada, pero la mirada de los demás me amplía a mí la mirada. Uh-huh. Entonces, que es un poco el ser director de fotografía. ¿Qué significa ser director de fotografía, no? O sea, que tú tienes la responsabilidad total de cómo se va a ver esa película, junto con el director, obviamente, compartida, pero a final de cuentas la parte técnica, la parte física, la parte hasta un cierto punto como de captura de lo emocional, o sea, de cómo en realidad tú estás capturando eso, lo estás imprimiendo si es negativo y lo estás capturando si es digital, y eso es lo que se va a llevar el director a la sala de edición. Claro. Oh, muy bien. Para cerrar, vamos a hacer un jueguito que siempre hago. Uh-huh. Me tienes que contestar rápido. Ok. Ok, ¿listo? ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Tungsteno. ¿Tungsteno o el sol? El sol. ¿Cámara fija o cámara en mano? En mano. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Óptica vieja. ¿Sí? Sí. ¿Esférico o anamórfico? Esférico. ¿Celuloide o digital? Celuloide. 1.3 o 5.6. 1.3. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Con filtro. ¿Qué filtro? Pearlescent. Muy bonito. ¿Ya solo le muevo una cosita y estamos? Ajá. ¿O necesito media hora? Necesito media hora. Tú sí dices la verdad. Sí. Sí, sí. ¿Una cámara o dos cámaras? De preferencia una.
Nueva ola. Bueno, depende de la película, depende Sí. de la historia. Sí, Pero de preferencia. sí. Nueva ola francesa o nuevo Hollywood. Nueva ola francesa. Color o blanco y negro. Color. Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond. Vilmos Zsigmond. Néstor Almendros o Gordon Willis. Qué difícil esa. Néstor Almendros. Néstor Almendros. Muy bien. Pues perfecto. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias a todos por vernos. No olviden dejarnos sus comentarios, suscribirse y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube, con el @cinefotolatino. También estamos en nuestra página web donde van a poder ver todo el material visual de lo que hablamos en cinefotolatino.com. Muchas gracias y hasta la próxima.